Vamos a continuar con las jornadas y cerrando esta sesión de hoy con una mesa redonda donde invitamos a todos los ponentes de esta tarde, sumándose el representante de la Asociación de Vecinos del Casco de la Laguna y mi compañero de mesa, Francisco Cedré, en representación de la Fundación CICOP. Creo que esta tarde pues, hemos estado hablando y han mostrado lo que serían los procedimientos básicos que debemos de cumplir en una prevención de riesgos a nivel del patrimonio. No sé si esa coordinación de los planes de emergencia y de gestión de riesgos y de salvaguarda se puede llevar, has comentado Ángel Luis anteriormente, ¿cómo podría, yo me hago una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se realiza esa implantación y llevar del papel a una realidad esos planes, ¿no? Y me han surgido unas dudas y te las voy a plantear, ¿no? Por ejemplo, en las fichas que se realizan en los planes de salvaguarda se actúa con unas vías de evacuación, ¿no? O sea, se marcan unas vías de evacuación que entiendo que están referenciadas a lo que serían la manera más efectiva y directa de poder evacuar esos bienes culturales del interior del edificio. Pero esos planes de salvaguarda, y hago esta reflexión en voz alta, principalmente están pensados para incendios o tenemos otro tipo de catástrofes sobrevenidas sobre la edificación. Esos planes, en principio... porque estaba pensando en los posibles bloqueos de esas salidas por alguna serie de terremotos o demás, y tener que buscar vías alternativas, ¿no? Que también debería de estar... Digamos que en realidad los planes de salvaguarda están pensados para cualquier tipo de contingencia. Lo que ocurre es que tienen como dos fases o dos estadios. El primero de ellos, dependiendo de la magnitud de la emergencia o del desastre, lo primero que se trata es de atenderlos con los medios y capacidades que la propia institución tiene. Para eso viene todo el tema de preparación, de conocimiento, etc. Pero el siguiente paso es coordinar si ese desastre ha superado ciertos límites, es coordinar con los agentes externos cómo se hace la intervención, ¿vale? Y entonces ahí entran esos otros agentes, desde policía local hasta bomberos, no tiene por qué ser incendio, pero puede ser cualquier otro tipo de desastre, desde estructural hasta inundación. Bien, dicho esto, si tú tratas de controlar con tus propios medios una contingencia en una institución cultural, o es una contingencia abarcable o tienes que contar sí o sí con medios externos, ¿no? Y ahí es donde entra la implantación. Para que eso sea efectivo, ese plan tiene que estar inserto en un plan local de protección civil, porque es desde donde se activa, y a su vez ese plan local estará inserto, pero en un plan territorial de protección civil. Digamos que es una escala que va acompasada con la gravedad del suceso, ¿no? ¿El resto de la pregunta? Bueno, principalmente era un poco eso, sí, también habían vías alternativas porque yo es que me imagino esa tipología de intervención, es decir, está María también por parte de Protección Civil, no en esas intervenciones, por ejemplo, en un incendio en una entidad cultural, ¿no? Cuando llegan los bomberos y llega la policía, entiendo que al final o hay una previsión previa y ensayos, ¿no?, de todo eso, o no se van a poner con las fichas a intervenir y a ver por dónde me dice esto y qué tengo que sacar, ¿no? O sea, también entiendo que hay que hacer una labor de simulacros, ¿no? Porque si no, al final
tal vez no funciona todo lo bien que esperamos que funcione. Bueno, un pequeño detalle. La evacuación es una medida extraordinaria. Si es posible, se debe hacer la protección in situ. Solventar el problema sin necesidad de manipular contenidos. Y aquí ya no hablo solo de piezas o de documentos, ya te estoy hablando pues de cualquier otro tipo de bien cultural que esté contenido. Insisto, la evacuación o el rescate es una medida extrema a la que normalmente no hay que tender, ¿vale? No sé si quieres comentar sobre ese tema. Hola. Este es un tema que a nosotros como vecinos no conocemos muy a fondo, ¿no? A lo mejor ese es un error, no conocerlo, no difundir el plan. Sí vemos de vez en cuando un camión de bomberos que pasa por el centro de la ciudad como haciendo práctica. No sé, no lo he visto pasar nunca a las 8 de la noche por la Concepción, porque entonces no pasa, eso seguro. Pero sí hemos hablado entre nosotros, ¿no? Que yo, por ejemplo, que me he gozado unos cuantos incendios en casas tradicionales de la laguna, de Tea, desde la cerrajería de la calle Los Bolos hasta la casa de los Hortazas, la iglesia de San Agustín en el 64, el obispado, etcétera, etcétera, y el Ateneo, que ha sido el último. Siempre hemos dicho que el tiempo que tardan los bomberos en llegar al centro desde que se sacaron a la autopista, con los colapsos de tráfico que hay hoy en nuestra isla, es un atraso. Nosotros pensamos que debía haber un pequeño grupo de, a lo mejor una autobomba o lo que sea, en las dependencias municipales cercanas a lo que es el triángulo histórico, como lo había antes, que estaba la Cuba, la Bedford era la única que había, estaba en la calle Herradores. Porque lo que está claro es que al Ateneo llegaron bastante pronto, pero fueron media hora, 20 minutos lo que se tardaron, y era el mediodía. Si nos cogen en otro momento. Eso es lo que tengo que decir en cuanto a los planes de lo que estábamos comentando. A ver, yo lo que quería distinguir son dos cosas. O sea, si tú tienes un plan de emergencia interior, plan de salvaguarda, plan de autoprotección, lo que quieras, lo que tú tienes, lo que utilizas son tus propios recursos y entonces tú tienes situados tus propios recursos en función de atender a la emergencia. Si por lo que sea el plan municipal de protección civil es el que tendría que contemplar los elementos en riesgo clave y, como dices tú, situar los recursos de forma que se garantice. Sí. Bueno, pues esa otra. O sea, que la responsabilidad del titular de una institución cultural, en este caso, o de un colegio, en otro caso, es organizar sus recursos para dar una respuesta en tiempo y forma. Es la responsabilidad del plan municipal de emergencias, llámalo protección civil o plan de respuesta, de actuación, como quieras, pero es su responsabilidad el organizar los recursos adscritos al municipio en tiempo y forma a la respuesta que quieren dar. Entonces, realmente, si tú tienes un plan de autoprotección, de salvaguarda, tú tienes tus recursos y sabes dónde llegas con tus recursos. La única manera de que tengas un apoyo de los recursos externos es porque el municipio tiene contemplado tu institución dentro de su plan, y en base a que tiene contemplado ese bien, tiene, como tú bien dices, recursos para que lleguen en tiempo y den una adecuada, ¿no?
Entonces, lo que pasa es que todo eso yo creo que se tiene que hacer desde la dirección del plan. Porque si tú lo haces solamente llegando a acuerdos con los recursos no tienen, digamos, autonomía para tomar decisiones. Los recursos municipales se mueven porque los mueve el director del plan, a quien pertenecen. Entonces, realmente era lo que yo un poco decía. Y hoy en día, con los medios digitales que hay, tú en el plan municipal lo que deberías tener marcados son tus elementos vulnerables. Y en base a eso distribuir los recursos que tienes, tanto de policía como de bomberos, como lo que se dice. Y bueno, es que yo quiero dar una respuesta en 10 minutos a todo el casco, o en 5. O sea, puedes establecer el objetivo que quieras, pero en base al objetivo hago la distribución de recursos y a lo mejor son pequeñas dotaciones. Entonces, no, el plan de protección o de salvaguarda no puede hacer nada si se desborda, si eso no lo ha previsto el plan municipal. Esa es la integración que yo digo de uno en otro. Es que eso es precisamente la inserción de la que estamos hablando. Eso es integración, implantaciones, vale. Cada uno con sus recursos. Vale, pues integración del plan de salvaguarda en el plan local de protección civil. Nosotros lo llamamos inserción, además a indicación del propio Ayuntamiento de Madrid, pero bueno, puede ser inserción, puede ser integración. Hay un momento en que las capacidades y los medios de una institución cultural no son suficientes y a partir de ese momento es cuando se activan los medios. No los medios, se activa el plan. Bueno, se activa, perdona. Se activa el plan y al activar el plan activan los medios, ¿vale? Pero entonces, se activa el plan, claro, no el director de la institución. Pero lo principal de esa, yo digo inserción, tú dices... integración, la ley, ¿vale? Es que esos medios externos conozcan cada una de esas instituciones culturales y lo que tienen que hacer en cada una de ellas si se produce una situación de emergencia que desborda a las propias capacidades de... Sí. Eso es lo que nosotros llamamos, o eso es lo que estamos intentando hacer con la mesa técnica de coordinación, es lo que estamos intentando hacer con esos agentes externos. Mire usted, Thyssen tiene esta configuración espacial, tiene tal, los depósitos están en la planta no sé qué y tal. Si sucede algo, la prioridad es esta. Y además entra toda una labor de formación específica a esos medios externos que no tienen por el momento y que solo la van a adquirir a través de ese proceso de integración, ¿vale? Yo lo llamo ya integración. No sé si me he explicado bien, pero... Sí. Yo lo único que digo es que cuando se implanta un plan de protección civil a nivel municipal, te voy a poner otro ejemplo que no son los bienes culturales, hubo una problemática con los túneles. Y entonces, los túneles se contemplaban en el plan municipal y entonces desde el municipio, en colaboración con el gestor del túnel, en este caso sería Contal, se hizo un reconocimiento de cada uno de los túneles, pero por los servicios que estaban en su ámbito territorial, ¿sabes? Porque los bomberos tienen parques. Entonces, al municipio lo que le interesa es que los bomberos que están en el distrito centro, que su radio de acción es el más pequeño, conozcan ese centro, no a lo mejor otros que están, por decir algo, en Madrid, en Vallecas, vayan al Thyssen, sino, entonces, esa responsabilidad es desde el plan municipal, no solo para patrimonio, sino para todo, todo el municipio, y eso es un poco totalmente de acuerdo. La idea. Hay una pregunta. Sí, hay una pregunta. Voy a intentar, no tengo cierta voz, igual la compañera. Es una pregunta para el profesor Molina. Es una pregunta que está directamente relacionada con el tema de riesgo o amenaza. Pero es verdad que oyendo, en primer lugar, yo estoy encantado, estoy encantado con esta expresión de que en patrimonio debería estar escrito los términos de los principios y Luis. Lo comparto. Y después también es como la administración titular, que gobierna la isla, y es una administración que tiene competencias importantes en materia de organización. Desde hace unos años bastante, a esta unidad técnica se le viene tildando de extremista, yihadista, talibán, radical, porque nos hemos empeñado en proteger
un patrimonio arquitectónico, que es lo que llamamos el patrimonio menudo. Es decir, reconocer en esas edificaciones valor arquitectónico es difícil porque los materiales son muy pobres, la calidad constructiva es muy pobre. Son fundamentalmente casas terreras que responden a una tipología que se extendió por toda la isla pues desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y cuesta mucho entender que se pueda proteger eso. Al final, en un intento de llegar a una componenda, porque la presión urbanística sobre ese tipo de edificaciones es terrible, recurrimos a las remontas, que al final el resultado son unos híbridos que ni conservas la edificación original, ni es una edificación moderna, es decir, es un resultado que desde nuestro punto de vista es auténticamente desalentador. La pregunta es si en su comunidad autónoma ese problema existe, es decir, esta lucha por proteger ese patrimonio arquitectónico, yo no me atrevo a decir ni siquiera de segunda, porque tiene un valor histórico y social esencial, que va más allá de si es una obra, digamos, arquitectónicamente grandiosa o muy destacada. Bueno, me lo estoy pensando todo, pero lo primero, tengo que pedir perdón, lo primero. Bueno, ese perdón va a ser fuerte, ¿no? Porque tiene un lazo grave. Las dos palabras que están proscritas, me lo ha recordado Beatriz, y entonces digo, ¿cómo he dicho una que no es la correcta? Y es lamentable que lo he dicho. Las palabras son escombro y demolición. Escombro y demolición, no ruina. ¿De acuerdo? Entonces, ya la reformulación de la pregunta ya no sé si la quiere reformular o no. Pero lo primero, eso. Escombro es un lazo, me flagelo ya. Escombro y demolición. No hay escombro. Es susceptible. Cuando he explicado que ese material es susceptible de aprovechamiento o de investigación arqueológica, etcétera, por ejemplo, en México estaba totalmente prohibido sacar el escombro. Totalmente. Después del terremoto no se podía sacar absolutamente nada. Bueno, eso aclarado, escombro y demolición. Así que suspenso para mí por emplear ruina. En el tema de la ruina, yo siempre, cuando hablo de ruina, es por aclarar. Yo entiendo la ruina técnica en patrimonio. La ruina económica ya tengo mis dudas. Aclarado a nivel administrativo. ¿De acuerdo? Eso yo creo que somos todos conscientes, ¿no? Ruina técnica. Ruina económica, vamos a dejarlo. En tercer lugar, los edificios. Vamos a ponerle que son de grado 3, pero el conjunto de edificios que no tienen ningún valor, como tú has dicho, sí que tienen un gran valor, el conjunto de edificios. Entonces, lo que en mi comunidad, pues le pasa como a la tuya. Los intereses económicos, etcétera, 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 etcétera. Es decir, la problemática es idéntica en todos lados. Lo que sí se le pide es que cualquier actuación sea amable y sutil con los edificios que se mantienen. No sé si me explico, a nivel de criterio. Que no sean construcciones totalmente llamativas o que dañen el conjunto. Pero no hay que hacer la valoración individualmente de ese edificio de grado, vamos a poner 3 o de grado 4, sino que el conjunto de edificios es a lo mejor el que tienes que valorar. Y la actuación se tiene que hacer en conjunto, no individualmente por edificios de menores categorías. Eso es mi opinión. Y en cuanto a la comunidad, pues le pasa a todo igual. Otra cosa hablando de esos edificios que no se pueden entrar. En la revisión, lo que sí se está haciendo, por ejemplo, una revisión de un plan especial, es establecer que en aquellos edificios que no dejan entrar, para hacer la catalogación del conjunto, hay una suspensión cautelar de no permitir hacer nada, hasta tanto no se pueda meter. También era un poco con la exposición de Beatriz aclarar, y eso se está haciendo en las revisiones de algunos conjuntos como puede ser en Jumilla y en Yecla.
Ya claro, muchas cosas, ¿no? Ya claro, muchas cosas. Hay otra pregunta. Yo quiero animar un poco el debate. Adiós. Tengo una pregunta al final a Beatriz, pero quiero, la que voy a hacer pues, a María, a Juan Carlos y a Ana. Salvando las distancias, las cajas de ahorro, pues fueron, digamos, instrumentos. Más fuerte, por favor. Micro no. Te digo que las cajas de ahorro fueron instrumentos de un gran valor y muy apreciadas por toda la comunidad. Llegaron los políticos y se cargaron las cajas de ahorro. Por la razón que fue. Yo que a María, a Ángel y a Juan Carlos tal vez menos, depende de una comunidad autónoma, lo veo excesivamente, digamos, legalista. Y no sé si de alguna manera, digamos, que yo también podría estar ahí. No por lo que estoy señalando a ustedes, sino que a lo mejor es probable que los árboles no nos dejen ver el bosque. Y me gustaría, porque el patrimonio que tenemos, patrimonio que viene de muchos cientos fans de años, no estaban ustedes, no estaba yo. Y sin embargo, ahí está el patrimonio. Y mi temor es que no pueda pasar como las cajas de ahorro. No sé cómo lo ven ustedes, me gustaría ya la atención. Y luego a Beatriz, cuando te veo hablar con excesivo cariño. Y con excesivo, digamos, amor a lo que está haciendo. Y mi pregunta, con mi percepción de decir, cuidado, que a lo mejor te puede equivocar. Por lo menos, me gustaría dar tu opinión y la opinión de ustedes. Yo lo mío que lo hago, lo arreglo en un psicólogo. ¿Es lo que me quieres decir? A ver, yo desde mi punto de vista estoy totalmente de acuerdo. Creo que está todo en las leyes, que hay quizás demasiadas leyes, como he dicho, demasiados planes, demasiados papeles. Creo que para proteger el patrimonio lo que hay que es pasar del papel a la acción, hacer los planes cada vez más delgaditos, 4 reglas y ponerse todos a trabajar y saber lo que hay que hacer. En caso de emergencia, como habitualmente, pues no dejar que se deteriore, mantenerlo bien, tener cuidado, tener personas, tener recursos, pero lamentablemente la sociedad hoy que tendemos tiene, por lo menos yo lo que veo, tanto en mi institución, empresa pública, Ministerio del Interior, como en la empresa privada, hay presupuestos para comprar herramientas, hay presupuestos para hacer planes, pero no hay presupuestos para tener recursos que utilicen esas herramientas y que mantengan e implanten esos planes. Entonces creo que hay que dejar de ser tan burócrata y pasar a tener recursos que estén el día a día queriendo su patrimonio, y quererlo es cuidarlo, mantenerlo, tanto en situación de normalidad como en situación de emergencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora sí voy a hablar yo desde la administración. Vamos a ver, nosotros, tengo 3 minutos, 1 minuto. Yo tengo un servicio de patrimonio histórico y estoy en él desde el año 87, con intervalo. Yo creo que el patrimonio ahora mismo, si se quiere conservar, va a venir a través de las asociaciones. Son los que van a definir lo que se tiene que, y nos tenemos que apoyar con ellos, porque la administración está obsoleta en medio. Nosotros nos dedicamos, hay otras asociaciones que se dedican a denunciar. Nosotros nos dedicamos el año pasado a tener 1.500 denuncias por un tornillo que se clava en una piedra, por ejemplo. Entonces eso, con los pocos medios que tenemos, nos damos abasto. No tenemos servicio de inspección, nos damos abasto y nos dedicamos a dar respuesta al defensor del pueblo, ¿vale? Y que nos llame la atención, etcétera, 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 porque no contestamos, etcétera. Por ahí estamos perdidos, ¿de acuerdo? Entonces, son el cariño de las personas. Yo ayer venía con un ejemplo y se lo estaba explicando a Beatriz en una organización como pueda ser ICOMO,
en donde se había dado una alerta de un edificio donde el valor arquitectónico era nulo, el valor documental era nulo prácticamente, todo lo decían los escritos, las sociedades, pero había una cosa importantísima y en donde hay que recalcar: el pueblo, la ciudad, quería conservar ese edificio. Entonces, yo creo que ahí está la clave, porque la administración no da abasto para lo que estamos hablando, que es el bosque que la hoja que no se ve, o bueno, el bosque que no se ve. Y ahí está la esperanza, y que no se confunda la ciudadanía en que denunciando se resuelven las cosas, sino apoyando y defendiendo el patrimonio. Buenas tardes. Al respecto de... Sí, ya termino. Al respecto de lo que estaba diciendo Juan Carlos precisamente y a colación de lo que nombraba Pedro Juan, ¿no? Sobre el tema de que si las administraciones y demás. Yo creo que hay un factor diferencial que yo me voy a atrever a introducir aquí con respecto al patrimonio, y es la educación patrimonial. Si nosotros no somos capaces de sensibilizar a las generaciones venideras de lo que es patrimonio, de lo que significa el patrimonio, de lo que representa el patrimonio, lo que para nosotros es hoy patrimonio, mañana para ellos será algo que no les interese y lo demolerán, y lo tirarán y no pasará nada y nadie se va a alterar por ello. Entonces, yo creo que está esa variable que siempre nos olvidamos, ¿no? Hablamos de las asociaciones, hablamos de la administración, sí, pero ¿y de la educación patrimonial? ¿Qué pasa con la educación patrimonial? ¿Somos capaces realmente de generar esa sensibilidad? Porque para mí es uno de los grandes riesgos y una de las grandes amenazas. Como lo es también para mí si los propios técnicos no seremos nosotros al final una de las grandes amenazas del propio patrimonio. Con la interpretación de la norma, porque si una norma o una ley tiene algo a favor, es no iba a decir su libre interpretación, pero sí la flexibilidad en la interpretación, ¿no? Si como hemos visto en muchas ocasiones nos vamos al literal de la letra, aquí no se mueve nadie, pero para nada. Y eso lo que hace al final es rigidizar toda la estructura y llevarnos al final a un callejón sin salida, ¿no? Yo creo que la variable de la educación patrimonial tiene que entrar con fuerza dentro del concepto patrimonio y en todos los sitios en los que se hable de patrimonio hay que contemplarlo, ¿no? Porque eso es lo que permitirá que el patrimonio siga en el futuro. Pues sí, bueno, no me quiero ir sin decirle a Beatriz que la exposición de hoy me ha gustado más que nunca. Miren que la he oído veces, ¿eh? Hoy creo que más o menos ha estado acertada. Con lo que dice Sadré, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros hoy hemos sacado 200 alumnos desde la Asociación de Vecinos por la Cañada Lagunera como una de las actividades del 22 aniversario, que llevamos ya 5 años haciendo. Pero es complicadísimo, ¿sabes? Pero yo estoy totalmente, como docente jubilado, totalmente de acuerdo contigo. En el patrimonio natural lo hemos conseguido con la introducción de las... Sin embargo, en el patrimonio cultural nos está costando un montón. Me agrada que este señor hable, este amigo de la mesa, hable de revisión de planes especiales, porque Beatriz siempre me dice que el plan especial nuestro no se revisa, sino que es la gestión. Nosotros venimos demandando que después de 22 años hay que revisar el plan especial, pero el ayuntamiento dice que no. Y luego, con respecto a lo de la ciudadanía y la participación de la ciudadanía, venimos demandando que la gestión del patrimonio se democratice. ¿Me entiendes? Que tiene que haber un órgano democrático, no que se reúna 2 veces al año, que es el Consejo de Patrimonio. Es una pena que se haya ido Elvira. Pero sí, es que se tiene que democratizar. Y no nos pueden aburrir a los vecinos. Nosotros, hay vecinos que tardan 7 meses para que la gerencia de urbanismo dé permiso para pintar una fachada. Claro, el vecino al final termina harto, posiblemente por la falta de medios y de recursos. Y un gran problema, y ya termino porque tenía más cosas aquí, es la impunidad tan grande que existe en esta ciudad con el cumplimiento de las ordenanzas. Desde que somos patrimonio de la humanidad, ni con los anteriores gobiernos ni con el actual,
hemos resuelto el problema de la impunidad. Todo está normatizado y ordenado en las ordenanzas. Pero aquí, un día y otro, siguen entrando los camiones. Un día y otro, Movistar pone las tapas que le da la gana. Un día y otro, los músicos hacen lo que les da la gana y bailan y tocan donde les da la gana. Y nosotros como vecinos, que queremos una ciudad viva para vivirla, cada vez nos vamos encontrando que nos van echando del casco histórico. Porque ya ni siquiera lo de las 12 en las terrazas se cumple. ¿Me entienden? Y perdonen que sea tan derrotista, porque por otro lado, nosotros colaboramos un montón con el poner a la ciudad en el lugar que le corresponde y estamos orgullosísimos, y creo que hay un antes y un después de la declaración de patrimonio. Y lo de ganar en la ciudad para el peatón, eso ha sido básico. Y como ya me he alargado demasiado, felicito también a la gerencia de urbanismo por el urbanismo táctico de Heraclio Sánchez, pero yo que soy vecino de Heraclio Sánchez, creo que en 2 años que se empezó el trabajo de Heraclio Sánchez, no se ha resuelto el problema de los residuos sólidos. Hay que ir 50 metros a tirar la basura y yo se la llevo a la señora de al lado porque no está un quita y pon, no hay un banco, no hay un macetón y todo un proyecto ilusionante como ese. Después de 2 años los vecinos están ya demandando que mira, ¿qué es lo que pasa? Que en 2 años esto no sale para adelante. Es decir, al final se nos vuelve en contra el proyecto. Y perdonen, ¿eh? Respondiéndote, yo como técnico de la Administración del Estado no soy fundamentalista de la norma, porque además no puedo serlo. Soy fundamentalista del sentido común. Y no soy fundamentalista de la norma porque en este país las competencias en materia de urbanismo están transferidas a las comunidades autónomas, como bien sabes, y las ordenanzas son un terreno privativo de los ayuntamientos, ¿no? Lo que sí llama la atención, y nos ha llamado la atención a todos, yo creo, es que mientras en unas comunidades, para un ejemplo similar de protección de un casco histórico, mientras unas comunidades sí que aplican de una manera fundamentalista una norma de protección, a otras les vale con hacer una declaración de intenciones o con hacer una carta de propósitos como hay en... Entonces, desde ese punto de vista, como tú dices, no sé si se cargarán solo las cajas de ahorros o se cargarán los núcleos históricos, pero... Bueno, vamos a dar por finalizadas por el tema de tiempo ya estas jornadas. Me gustaría agradecer a todos los ponentes de hoy y a los asistentes, tanto presenciales como en streaming, el que estén aquí. Y los emplazo para mañana a las 10 de la mañana en la sesión, un poquito antes de las 10 de la mañana, me comentan, por favor. Y nada, damos por cerrada la jornada de hoy.